Este video describe las precauciones necesarias para lograr el funcionamiento y mantenimiento correcto y seguro de la máquina. Con el fin de promover el uso adecuado de la misma, es obligatorio establecer una rutina diaria de trabajo basada en las instrucciones dadas en el manual, las cuales deben seguirse para garantizar la seguridad al momento de utilizar la máquina. El propietario, usuario, operador, arrendador o arrendatario de la máquina no deberá utilizarla por ningún motivo sin antes haber leído el manual, haberse completado la capacitación o haberse utilizado la máquina bajo la supervisión de un operador experto y calificado. El no cumplir con las precauciones de seguridad indicadas en el manual puede causar daños a la máquina, daños a la propiedad, lesiones personales o la misma muerte. Descripción del equipo. Esta es una plataforma de trabajo en altura, PTA, tipo tijera, de funcionamiento electrohidráulico con autonomía de marcha. Debido a que su motor es de combustión, esta requiere de suministros de combustible para su operación. Esta PTA tiene llantas tipo agrícola, especiales para terrenos abiertos, pisos no terminados o en proceso de acabado, pisos asfaltados, concretos o prados. Sus características corresponden a un equipo para trabajar en exteriores, aunque exige pisos completamente planos y sin ningún tipo de grado de inclinación en el momento de elevar el equipo. La PTA está diseñada para transporte y elevación de personas y herramientas según su especificación, por lo que cualquier otro uso está totalmente prohibido. Partes del equipo: controles e indicadores de suelo, interruptor de controles de plataforma, suelo, bujía de precalentamiento, solo motor diésel, disyuntor, breaker térmico, interruptor de parada de emergencia, orómetro, presión de aceite, interruptor de elevación, batería, arranque, indicador de sobrecarga de la plataforma, según el caso, control de descenso manual. No manejar la máquina desde el puesto de controles de suelo si hay personas en la plataforma, salvo en caso de emergencia. Efectuar desde el puesto de controles de suelo tantas revisiones e inspecciones antes del funcionamiento como sean posibles. Nota: cuando se apaga la máquina para guardarla después de la jornada de trabajo o para cargar sus baterías, asegurarse de que los interruptores de parada de emergencia y el sector de alimentación estén en la posición de apagado para así evitar descargar las baterías. Interruptor de controles de suelo, plataforma, interruptor selector de alimentación. Este es un interruptor selector de 3 posiciones accionado con llave que suministra alimentación a los controles de la plataforma o de suelo, según la selección efectuada. Al utilizarlo en la posición de plataforma, el interruptor suministra alimentación al interruptor de parada de emergencia ubicado entre los controles de la plataforma. Cuando se sitúa en la posición de suelo, se suministra alimentación a los controles de suelo. El interruptor de parada de emergencia de controles de suelo suministra alimentación al interruptor de encendido con llave. Cuando el selector de alimentación está en su posición central de apagado, se desconecta la alimentación de las consolas de controles de la plataforma y de suelo y se puede sacar la llave para dejar la máquina inoperante. Interruptor de bujías de precalentamiento, solo motores diésel. Este es un botón de contacto momentáneo que al oprimirlo suministra alimentación a las bujías de precalentamiento del motor para ayudar al arranque de un motor frío. Asimismo, existe un cronómetro con valor predeterminado de 5 segundos que no permite que el botón de arranque funcione antes de transcurrido dicho intervalo. Disyuntor, breaker térmico. El disyuntor se abre cuando se produce un cortocircuito o sobrecarga eléctrica en la máquina. Interruptor de elevación. Este es un interruptor de control de elevación de 3 posiciones de contacto momentáneo que permite activar las funciones de elevación y de bajada de la plataforma cuando se mueve hacia arriba o hacia abajo. Interruptor de encendido, parada de emergencia. Este es un interruptor de encendido, parada de emergencia de 2 posiciones con perilla roja. Cuando se sitúa en la posición de encendido, estando el interruptor selector de alimentación en la posición de controles de suelo, suministra alimentación al puesto de controles de suelo. Además, el interruptor puede usarse para desconectar la alimentación de los controles en caso de emergencia. La alimentación se conecta tirando del interruptor hacia afuera,
posición de encendido y se desconecta empujándolo hacia adentro, posición de apagado. Orómetro. La máquina cuenta con un orómetro que lleva un registro de las horas de funcionamiento de la misma. Presión de aceite. Se ilumina cuando la presión de aceite del motor es excesivamente baja. Batería. Se ilumina cuando la batería está descargada. Interruptor de arranque. Un botón de contacto momentáneo que al oprimirlo suministra alimentación al solenoide del arrancador cuando el interruptor de parada de emergencia está en la posición de encendido. Nota: no es posible arrancar el motor cuando las bujías de precalentamiento están encendidas. Indicador de sobrecarga de la plataforma, según el caso, se ilumina cuando la plataforma está sobrecargada. Control de bajada manual. La válvula de bajada manual se usa en caso de la pérdida total de alimentación, que impide el descenso de la plataforma usando la fuerza de gravedad. La manija de bajada manual se encuentra en la parte delantera del chasis de la máquina. La manija en T se conecta por medio de un cable a la válvula de bajada manual del cilindro elevador. Cuando se tira de la palanca de bajada manual, el carrete de la válvula se abre y la plataforma desciende. Puesto de controles de plataforma. En canasta. Interruptor bujías de precalentamiento según el caso. Indicador de sobrecarga según el caso. Interruptor de unidad de control y dirección. Selector de elevación. Interruptor de velocidad. Interruptor de parada de emergencia. Selector de propulsión, palanca tipo joystick. Botón de bocina. Interruptor de arranque. Selector de combustible doble bujías de precalentamiento. Este interruptor se configura para cambiar de gasolina a propano en máquinas equipadas con la opción de combustible doble. Para el caso de máquinas equipadas con un motor diésel, este interruptor sirve para encender las bujías de precalentamiento. Indicador de sobrecarga, según el caso. Indica que la plataforma ha sido sobrecargada. Además, sonará una alarma cuando la plataforma esté sobrecargada. Nota: si el indicador de sobrecarga se ilumina, se impedirá la activación de todas las funciones desde los controles de plataforma. Con los controles de suelo o de bajada manual, bajar la máquina completamente y reducir el peso en la plataforma, de modo que no exceda la carga máxima nominal indicada en la etiqueta de capacidades. Interruptor de unidad de control y dirección, palanca de control. La palanca de control dirige 5 funciones: propulsión, elevación, plataforma mecánica, gatos niveladores y dirección. Antes de mover la palanca de control, es necesario accionar algunas de las funciones: interruptor de función de conducción, elevación, plataforma mecánica o gatos niveladores, y mantener oprimido el gatillo rojo mientras la palanca se mueve. Una vez seleccionada la función de propulsión, al mover la palanca hacia adelante, la máquina avanza, mientras que al moverla hacia atrás, la máquina retrocede. Para el caso de la función de elevación, si se mueve la palanca hacia adelante, la plataforma se eleva, y si se la mueve hacia atrás, la plataforma baja. La velocidad de las funciones seleccionadas, a excepción de la de los gatos niveladores, se regula de modo proporcional a la distancia de recorrido de la palanca de control. El interruptor de dirección que se encuentra en la parte superior de la palanca de control se acciona con el pulgar para virar las ruedas en el mismo sentido en el que se desplaza el dedo, izquierda o derecha. Selector de elevación. Cuando se selecciona este selector, la función de elevación se activa por 5 segundos. Si se mueve la palanca en sentido de avance o retroceso dentro del plazo de 5 segundos, se activa la función de elevación a la velocidad determinada por el interruptor de velocidad, baja o alta, y por la distancia de la cual la palanca se aleja del centro. El control proporcional no afecta la función de bajada. No bajar la plataforma sin antes haber retraído sus extensiones por completo. Interruptor de velocidad. El interruptor de 3 posiciones permite al operador seleccionar la velocidad alta del motor, alta de funciones, velocidad intermedia del motor, baja de funciones, o la velocidad alta del motor, baja de funciones. Nota:
La velocidad alta de propulsión se inhabilita si la plataforma está elevada por encima de la altura de corte para esta velocidad. Al bajar la plataforma por debajo de la altura de corte de velocidad alta, esta función queda nuevamente habilitada. Interruptor de parada de emergencia. Este es un interruptor de encendido parada de emergencia de 2 posiciones con perilla roja. Cuando se sitúa en la posición de encendido, estando el interruptor selector de alimentación en la posición de controles de suelo, este interruptor suministra alimentación al puesto de controles de suelo. Además, el interruptor puede usarse para desconectar la alimentación de los controles en caso de emergencia. La alimentación se conecta tirando del interruptor hacia afuera, posición de encendido, y se desconecta empujándolo hacia adentro, posición de apagado. Selector de propulsión. Al seleccionar este selector, la función de propulsión se activa por 5 segundos. Si se mueve la palanca en sentido de avance o retroceso dentro del plazo de 5 segundos, se activa la función de propulsión a la velocidad determinada por el interruptor de velocidad y por la distancia de la cual la palanca está alejada del centro. Bocina. El operador oprime este botón para advertir al personal que se encuentra en el lugar de trabajo que la máquina está trabajando en la zona. Arranque alimentación auxiliar. Al oprimir este interruptor, se envía alimentación al solenoide de arranque una vez el interruptor de parada de emergencia esté en la posición de encendido. Este interruptor también cumple con la función de alimentación auxiliar en caso de que la tenga. Tablero de indicadores, indicador de plataforma mecánica. Indicador de propulsión. Este indicador se ilumina cuando se activa la función de selección de mando motriz. Indicador de elevación. Este indicador se ilumina cuando se activa la función de elevación. Indicador de medidor de combustible. Se ilumina una luz que indica la cantidad de combustible que resta en la máquina. Indicador de inclinación. Esta luz se ilumina siempre que la máquina se coloque o se conduzca sobre una pendiente mayor a la admitida. Si la alarma de inclinación se activa al elevar la plataforma, se debe bajar la plataforma por completo y cambiar la posición de la máquina de manera que la misma se encuentre nivelada antes de elevarla nuevamente. Indicador de falla en sistema. Esta luz de advertencia destella un código correspondiente a la avería detectada. Código luminoso. Bocina de alarma de inclinación. La bocina de alarma de inclinación se activa cuando el chasis se encuentra sobre una pendiente más empinada de lo admisible. No usar la máquina si la velocidad alta del mando motriz se activa cuando la plataforma está elevada por encima de la posición de almacenamiento. La máquina se debe poner en velocidad baja cuando se eleva de su posición de almacenamiento. Funcionamiento del motor. Selector de controles de plataforma suelo. El interruptor selector de alimentación sirve para enviar la energía eléctrica hacia el puesto de control elegido. Cuando el interruptor está en la posición de controles de suelo, la alimentación se envía al interruptor de parada de emergencia del puesto de controles del suelo. Cuando el interruptor está en la posición de controles de plataforma, la energía eléctrica se envía al interruptor de parada de emergencia del puesto de controles de plataforma. El interruptor debe situarse en la posición de apagado si se planea estacionar la máquina por periodos prolongados. Interruptor de parada de emergencia. Cuando este interruptor está en la posición de encendido hacia afuera, suministra la energía eléctrica a los controles de suelo o de plataforma, según corresponda. Asimismo, el interruptor puede usarse para desconectar, oprimido, la alimentación de los controles en caso de emergencia. Interruptor de velocidad. Existe un interruptor de 3 posiciones en el puesto de controles de la plataforma. Velocidad alta, conejo. Velocidad intermedia, línea blanca. Y velocidad baja, tortuga. Las 3 velocidades funcionan con la función de propulsión. Cuando se selecciona la velocidad alta, la función de elevación queda inoperante. Procedimiento de arranque. Nota: siempre se debe arrancar la máquina por primera vez desde el tablero de controles de suelo. Revise el nivel de aceite antes de intentar arrancar el motor y, de ser necesario, añada aceite según indique el manual del fabricante del motor.
Tire del botón rojo de parada de emergencia hacia afuera, encendido. Coloque el selector de controles de plataforma suelo en la posición de los controles deseados, plataforma o suelo. Si el motor no arranca pronto, no se debe hacerlo girar por un lapso prolongado. En caso de que el motor no arranque al segundo intento, deje que el arrancador se enfríe por 2 o 3 minutos. Si el motor no arranca luego de varios intentos, comuníquese con nuestro servicio técnico. Si se arranca la máquina desde los controles de suelo, coloque el interruptor de parada de emergencia en la posición de encendido y mantenga oprimido el botón de arranque hasta que el motor se encienda. Si se enciende la máquina desde los controles de plataforma, coloque el interruptor de parada de emergencia de la plataforma en la posición de encendido y mantenga oprimido el botón de arranque hasta que el motor se ponga en marcha. Dejar que el motor se caliente por unos cuantos minutos antes de imponerle carga. Después de que el motor se haya calentado, maneje la máquina según sea necesario. Propulsión, conducción. No conducir con la plataforma elevada a menos que la máquina esté sobre una superficie lisa, firme y nivelada, libre de obstrucciones y agujeros. Para evitar la pérdida del control y el vuelco de la máquina sobre pendientes verticales y laterales, no se debe conducir sobre pendientes verticales o laterales que excedan los límites especificados. Propulsión en avance. Primero, coloque el interruptor de parada de emergencia de la plataforma en la posición de encendido. Segundo, después de haber arrancado el motor, pulse el interruptor del mando motriz y mueva la palanca de control hacia adelante, sosteniéndola allí el tiempo que se desee propulsar la máquina. La velocidad de propulsión está determinada por la distancia que se aleja la palanca de control de su posición central. Para obtener velocidad de propulsión adicional, coloque el interruptor de velocidad del motor en posición de velocidad alta al propulsar la máquina en avance. Propulsión en retroceso. Coloque el interruptor de parada de emergencia del puesto de controles de la plataforma en posición de encendido. Pulsa el interruptor del mando motriz y mueva una palanca de control hacia atrás, retroceso, sosteniéndola allí el tiempo que se desee propulsar la máquina. La velocidad de propulsión está determinada por la distancia en que se aleja la palanca de control de su posición central. No active el interruptor de velocidad alta del motor cuando se propulse la máquina en retroceso. Desplazamiento sobre una pendiente. Si se sube una pendiente a la velocidad alta, pero esta es más de 8 grados, la velocidad de la función de conducción se reduce a velocidad intermedia. La bomba de conducción vuelve a conmutarse a la posición de velocidad alta una vez que la inclinación de la pendiente disminuya a 5 grados. Hay un retardo de 2 segundos antes de que la máquina vuelva a seleccionar la velocidad alta de conducción. Dirección. Nota. Cuando se emplea la dirección estática, el motor se acelera a velocidad alta. Para conducir la máquina, el interruptor de dirección ubicado en la palanca de control se mueve hacia la derecha para virar en esa dirección o hacia izquierda si lo que se desea es virar en ese sentido. Cuando se suelta el interruptor, este retorna a su posición central de apagado y las ruedas permanecen en la posición que tenían al momento de soltarlo. Para volver a poner las ruedas en posición de avance en línea recta, es necesario activar el interruptor en el sentido opuesto hasta dejar las ruedas en posición central. Elevación. Primero, coloque el interruptor de parada de emergencia correspondiente en la posición de encendido. Segundo, con el motor en marcha, coloque el interruptor selector de alimentación en la posición deseada. Controles de plataforma o de suelo. Tercero, si se dirige la máquina desde los controles de suelo, mueva el interruptor de elevación a la posición de elevar y sosténgalo allí hasta obtener la elevación deseada. Si se controla la máquina desde los controles de plataforma, oprime el interruptor de elevación y mueva después la palanca de control hacia adelante, sosteniéndola allí hasta obtener la elevación deseada. La velocidad de elevación está determinada por la distancia de la que se aleja la palanca de control de su posición central. Si no se acciona el interruptor de elevación dentro del plazo de 5 segundos después de haber pulsado el interruptor de activación, se desconecta la alimentación del circuito y es por tanto necesario volver a pulsar el interruptor antes de elevar la máquina. Bajada.
Si se controla la máquina desde los controles de suelo, se debe mover el interruptor de elevación a la posición de bajar y sostenerlo allí hasta obtener la elevación deseada o hasta bajar la plataforma por completo. No obstante, si se controla la máquina desde los controles de plataforma, es necesario pulsar el interruptor de elevación y mover la palanca de control hacia atrás, sosteniéndola allí hasta obtener la elevación deseada o hasta bajar la plataforma por completo. Procedimientos de emergencia. Procedimientos de remolque de emergencia. Se prohíbe remolcar esta máquina a menos que se cuente con un equipo adecuado para ello. Sin embargo, se han incorporado medios para desplazar la máquina en caso de una avería o pérdida de alimentación. Los procedimientos dados a continuación deben usarse solamente en caso de emergencia, con el fin de trasladar la máquina a una zona de mantenimiento adecuada. Primero, bloquee las ruedas firmemente. Segundo, desengrane los cubos de las ruedas motrices invirtiendo sus tapas de desconexión. Tercero, conecte el equipo adecuado, quite el bloqueo de las ruedas y mueva la máquina. Cuarto, después de haber movido la máquina, lleve a cabo los siguientes procedimientos. A. Coloque la máquina sobre una superficie firme y nivelada. B. Bloquee las ruedas firmemente. C. Engrane los cubos de las ruedas motrices invirtiendo sus tapas de desconexión. D. Quite los bloqueos de las ruedas según se requiera. Controles de emergencia y sus ubicaciones. Interruptor de parada de emergencia. Estos grandes botones rojos ubicados en el puesto de controles de suelo y en el puesto de controles de plataforma, respectivamente, apagan la máquina de inmediato al oprimirlos. Revisar la máquina diariamente para asegurarse de que el botón de parada de emergencia se encuentre en posición correcta y de que la etiqueta de instrucciones en los controles de suelo esté en su lugar y en condición legible. Puesto de controles de suelo. El puesto de controles de suelo se encuentra en el lado izquierdo del chasis de la máquina. Los controles de este tablero ofrecen los medios para sobrepasar el funcionamiento de los controles de la plataforma y para activar las funciones de elevación y descenso de la plataforma desde el suelo. Es necesario situar el interruptor selector en la posición de controles de suelo y moverlo de elevación ya sea hacia arriba o hacia abajo. Bajada manual. La válvula de bajada manual se usa en caso de la pérdida total de energía y es utilizada para bajar la plataforma usando la fuerza de gravedad. La manija de bajada manual se encuentra en la parte trasera de la máquina, encima de la rueda trasera izquierda. La manija se conecta por medio de un cable a la válvula de bajada manual del cilindro elevador. Cuando se tira de la palanca de bajada manual, el carrete de la válvula se abre y la plataforma desciende. Uso de los controles de suelo. Conocer el modo de empleo de los controles de suelo en caso de emergencia. El personal que trabaja a nivel de suelo debe estar plenamente familiarizado con las características de funcionamiento de la máquina y con las funciones de control de suelo. La capacitación deberá incluir el manejo de la máquina, el repaso y comprensión de esta sección, al igual que la experiencia práctica usando los controles en condiciones simuladas de emergencia. Operador incapaz de controlar la máquina. Primero, maneje la máquina desde los controles de suelo únicamente con la ayuda de otras personas y equipos, grúas, eslingas, etc., según se requiera, para eliminar de modo seguro el peligro o condición de emergencia. Segundo, otras personas calificadas que se encuentran en la plataforma pueden usar los controles de plataforma. No continuar usando la máquina si los controles no funcionan de modo normal. Tercero, es posible hacer uso de grúas, montacargas u otros equipos que se tengan disponibles para sacar los ocupantes. Plataforma atorada con obstáculos elevados. Si la plataforma se atasca o atora con una estructura o equipo elevado,
no se debe continuar manejando la máquina desde los controles de plataforma o de suelo hasta no haber trasladado al operador y demás personas a un lugar seguro. Solo entonces se deberá intentar liberar la plataforma usando el equipo y personal necesario para ello. Tampoco se deben accionar los controles provocando que una o más ruedas se eleven sobre el nivel del suelo. PTA con estabilizadores. Selector de gatos niveladores según caso. Controles de plataforma en caso de que cuente con estabilizadores. Las cajas de control no deben intercambiarse de una máquina a otra. Primero, gatos niveladores automáticos opcionales. Cuando se oprime el interruptor, la luz se ilumina en el tablero de indicadores, activando la función por 5 segundos. Si se mueve la palanca de control hacia adelante, se bajan los gatos niveladores. Por el contrario, si se mueve la palanca de control hacia atrás, se elevan los gatos niveladores. Una vez que la máquina ha sido nivelada, los gatos cesan de extenderse y la luz de gatos extendidos se ilumina. Nota: después del contacto inicial con el suelo, la función de autonivelación hace una pausa de 2 a 5 segundos para luego comenzar el proceso de nivelación de la máquina. Una vez nivelada, la luz de inclinación en la caja de controles de la plataforma deja de destellar. Nota: el sistema de autonivelación tiene una característica de anulación que permite al operador hacer un ajuste fino del nivel de la máquina hacia la izquierda o hacia la derecha cuando la plataforma ha sido completamente bajada. Siga las siguientes instrucciones para ajustar el nivel de la máquina. Primero, utilice el selector de gatos niveladores y oprima el gatillo rojo de la palanca de control. Segundo, para ajustar los gatos niveladores hacia la izquierda, active el interruptor de la parte superior de la palanca de control hacia la izquierda. Para ajustar hacia la derecha, active el interruptor de la parte superior de la palanca de control hacia la derecha. El indicador correspondiente al gato nivelador seleccionado se iluminará. Sexto, gatos niveladores completamente retraídos. Esta luz se ilumina para indicar que los gatos niveladores se han retraído completamente. Séptimo, gatos niveladores en funcionamiento. Esta luz se ilumina cuando los gatos niveladores se encuentran en funcionamiento. Octavo, gatos niveladores emplazados. Esta luz se ilumina cuando los gatos niveladores han sido emplazados.